Comienza el mundo a hablar de una tercera guerra mundial, luego el eclipse famoso que sucedió hace pocas semanas, con un amarillismo profético comenzaron a decir que era el fin del mundo, que era el rapto de la iglesia, cuando de veras no han estudiado la Biblia, no han consultado lo que realmente son las señales de Dios. Porque las únicas veces que menciona la Biblia el eclipse global, no parcial, por el amor de Dios. Este eclipse que sucedió fue una franja de México, Estados Unidos, y que con otro pasado se formó una X. Bueno, hicieron tantas especulaciones, y el eclipse que va a anunciar la segunda venida de Jesucristo es un eclipse global. Toda la tierra se va a oscurecer. Y nosotros ya no estamos en Toluca, ni en Metepec. Ya estamos con el Señor en el cielo. Entonces, la tercera guerra mundial, la iglesia no va a estar en el mundo. Y antes de esta tercera guerra mundial, vienen 3 o 4 guerras, posiblemente este mes o este año, principalmente en el Medio Oriente. Y el último suceso fue que Irán, por primera vez en la historia, desde 1979 que Irán se convirtió en la República Islámica con los ayatolás, le quitaron al gobierno civil el poder y se adjudicaron los religiosos ayatolás el poder. En el Líbano, el grupo terrorista religioso Hezbollah le quitó el poder al gobierno civil y ahora son ellos los que están gobernando. En Yemen, en la península arábica, los hutis le quitaron el poder al gobierno civil y ahora son los hutis, el grupo terrorista, el que está mandando. Y todo comenzó en Gaza, cuando el grupo terrorista Hamas le quitó el poder al gobierno civil y ahora Hamas gobierna o gobernó, esperemos que ya no sea en el futuro lo mismo, el gobierno de Gaza. Oprimiendo al pueblo, matando al pueblo, saqueando al pueblo y robándose todos los billones de dólares que naciones habían mandado a Gaza para ayudar a los palestinos. Pero ahora que Irán bombardea a Israel, hubo muchas preguntas porque fue un periodo donde Estados Unidos detectó a través de los satélites que estaban volando misiles balísticos y de cruceros y drones de Yemen, en la península arábica, de Irán, de el Líbano y de Irak. O sea, de repente, así intempestivamente vieron en el cielo y más o menos calcularon que iban a tardar como 4 o 5 horas estos 350 drones y misiles en llegar a el territorio Israel. Entonces, en estas 3 o 4 horas, yo recuerdo estábamos en un hotel, prendí la televisión y estaban diciendo, está invadiendo Irán a Israel. Y seguramente con los 350 drones, todo el mundo se imaginaba, van a borrar del mapa a Israel. Sin embargo, Israel tiene el sistema de defensa que le llaman la cúpula de hierro más moderna del mundo. Lo mismo que la tiene Estados Unidos en California y cerca de Nueva York y cerca de Boston, al occidente, en el este de Estados Unidos. Entonces, cuando ya amaneció el domingo, porque fue el sábado en la noche, y ahí me hablaban por teléfono a las 1 de la mañana, oiga, ¿qué está pasando? Yo no soy Habacuc, les dije. Yo no soy ni el profeta Isaías, ni soy profeta tampoco. Soy un simple cristiano que estudia la Biblia nada más. Pero no se imaginan la cantidad de correos y de llamadas. Y a mi esposa y a mí no nos dejaron literalmente dormir. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Dónde van a caer los misiles? Por el amor de Dios, ¿verdad? Total que ya amaneció y ya se supo que el 99% de los misiles no habían tocado 1 metro cuadrado de la tierra de Israel. El 99% fueron interceptados en el cielo. Aparte del sistema defensivo de Israel,
ayudó a Estados Unidos, increíblemente Jordania también y Francia. Inglaterra con algunas cosas también con radares. Pero es impresionante que no haya caído un solo misil, 350 misiles balísticos y drones acumulan un promedio de 60 toneladas de explosivos. 60 toneladas de explosivos que se aventaron sobre Israel y ni un metro cuadrado de Israel cayó un misil. Alguien me puede preguntar, bueno, acaba usted de decir que el 99%, y el 1%, bueno, el único que cayó cerca del mar Muerto, fue una cosa que cayó, parece que fue un cohete, y las esquirlas, cayó en la tierra, y las esquirlas, cuando explotó con las rocas, iba una niña caminando por ahí que le pegaron en la cabeza. Es la única víctima que experimentó Israel. Esta niña se encuentra todavía hospitalizada. Entonces es increíble que podamos nosotros ver y enfrentar un mundo en crisis, la crisis de un mundo. Y luego vienen otras preguntas: ¿y qué papel va a jugar Estados Unidos? ¿Va a seguir apoyando a Israel? ¿Se vengará Israel? ¿Será la tercera guerra mundial? Y todas estas preguntas las contestamos, como ya lo hemos hecho, a través de todas estas series. Y antes de continuar con esta serie, quiero hacerles una grandísima recomendación. En primer lugar, levanten su mano los que trajeron la Biblia. Ahora sí me impresionaron. Se van en el rapto segurísimo. Porque quería yo partir desde este momento, desde esta verdad. Tenemos el tiempo ya encima y no es posible que los cristianos sigan siendo cristianos del domingo en la mañana nada más. Tenemos ahí en nuestra red de YouTube más de 6,000 conferencias y series del caos en el Medio Oriente, la futura invasión islámica, explicando con la Biblia todas las cosas para que tú adquieras el maravilloso hábito de levantarte en la mañana o en el camino a tu escuela o en el camino a tu trabajo o antes de acostarte, no sé cuándo puedas tener tiempo, que te conectes, te pongas tus audífonos o si no los tienes, escuches, pero que comience ya a desarrollar el hábito de informarte. Ya págale al Netflix de vez en cuando. Entonces trata de informarte de lo que está pasando en el mundo, porque hay una desinformación enfermiza. ¿Cómo es posible que cristianos pregunten, ¿es la tercera guerra mundial? Cuando nos hemos cansado de decir la tercera guerra mundial es la batalla del Armagedón, que va a durar meses en la tierra de Israel. Esta serie que estamos hablando del califato, el califato es la ambición, la meta, el objetivo número 1 del Islam. Y de acuerdo a la Biblia, cuando Jesucristo regrese, las naciones que Él va a juzgar, escuchen muy bien, van a ser naciones islámicas. ¿De qué se ha tratado en la serie pasada, la futura invasión islámica, y esta que acabamos de comenzar, esta es la tercera o la cuarta parte? De demostrar claramente que lo que la Biblia profetizó hace 2700 años, las naciones que actualmente en el siglo XXI no tenían la alianza que se profetizó que iban a formarse y la confederación de naciones que van a determinar el gobierno futuro del anticristo, aquí están en la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos estas profecías, nos damos cuenta que nos encontramos en el tiempo en que la Biblia profetizó que la historia iba a terminar. Porque si las alianzas, abran sus Biblias en Ezequiel 38, que fue donde nos quedamos la última vez, Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog. Si la Biblia profetizó hace 2500, 2700 años que estas naciones se iban a unir, a formar una alianza para venirse a invadir Israel en la tercera guerra mundial. Y estas naciones, ante nuestros ojos, se están formando,
nos da ya inmediatamente la seguridad que nos encontramos en los últimos tiempos de la historia humana. ¿Por qué el mundo está en crisis? ¿Por qué estas cosas están sucediendo? Por ejemplo, en el Medio Oriente esto no va a parar. Las cosas van a ir de mal en peor. Les digo la verdad. En el mundo nada va a mejorar. En ningún gobierno, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Sudamérica, ni en Europa, ni en África, las cosas van a precipitarse con más aceleramiento. Se van a acelerar mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Pero al mismo tiempo, todo lo que está sucediendo es para que nosotros, la iglesia, nos alegremos. Oiga, pero ¿y qué va a pasar? ¿Por qué preguntas qué va a pasar? Ya vienen por nosotros, ya nos vamos. Ya nos vamos de Toluca, ya. Ya vamos a salir de este mundo podrido y corrompido. Todo esto está sucediendo simplemente porque Jesús ya viene. Prepárense, Jesús ya viene. Lo que se ha predicado por tantos años es una realidad ante nosotros ya. Y precisamente mientras las cosas empeoren, Dios no nos va a dejar aquí en este mundo corrompido, y lo que va a pasar, nos va a sacar para que Él pueda juzgar al mundo. Porque nunca Dios en la Biblia ha juzgado al mundo sin antes sacar a su pueblo. En el diluvio, ¿verdad? En una barca metió a 8 personas y vino el diluvio sobre el mundo entero. En Lot, le dijo los ángeles a Lot: salgan de Sodoma y sácate a tu familia antes que Dios destruya Sodoma y Gomorra. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, Dios agarró al pueblo de Egipto de Israel y lo puso en la tierra de Gosén, en el libro del Éxodo, antes que las 10 plagas cayeran sobre Egipto. Esta es la manera de trabajar de Dios. Entonces Dios no va a permitir que nosotros atravesemos los 7 años que se vienen en el mundo de tribulación como no nos imaginamos. Y muchos de ustedes que están escuchando estas palabras se van a acordar cuando desaparezcamos millones de personas del mundo y comiencen a decir que vinieron los ovnis por nosotros. Y los extraterrestres van a hacer apariciones que son ángeles caídos, que se disfrazan como ángeles de luz para dar a entender al mundo que son extraterrestres, que van a establecer la paz, y posiblemente el anticristo, ¿verdad?, organice un gobierno donde el mundo esté tan cegado y crean la mentira. En la Segunda Guerra Mundial, 90 millones de alemanes le creyeron a Adolfo Hitler, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial y vieron los millones de personas que habían asesinado. Y así está el mundo en general. Creemos todo lo que los medios dicen, repetimos lo que dice CNN y lo que dijo mi compadre y lo dijo mi maestro de escuela y el politólogo. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos ahora el estar atentos como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad que nos rodea. Es el tiempo de regresar a la Biblia, de meditar la Biblia, de estudiarla, de guardarla en tu corazón, de memorizar los versículos, de buscarle a Dios en la noche. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son sus instrucciones hoy para mi esposo, para mi matrimonio? ¿Qué le digo a mi Juanita que ya se va a la escuela y tiene problemas con su novio? ¿Qué le digo a mi hijo que está tratando, es muy rebelde? Padre, ilumíname. Y te dice el Señor: ven a mi palabra, hija. Ven, hijo, a mi palabra. Como matrimonio, fortalézcanse, oren juntos. Matrimonio que ora junto, permanece junto. Es el tiempo, y ya llegó de volvernos a Dios. En Ezequiel 38 se describe una invasión proveniente del norte de Israel. Y hemos visto las naciones que describe este pasaje. Por ejemplo, Gog es el nombre de una persona, de un líder, de un capitán, de un zar, de un gobernante que va a dirigir una coalición de naciones que menciona el versículo 5 y el versículo 6. Y nos quedamos en el último estudio con la primera nación que se menciona en el versículo 5, que es Persia. Persia es Irán en el siglo XXI. ¿Por qué?
porque en 1935 del siglo pasado le cambiaron el nombre de Persia a la República de Irán. Y en 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, cuando los ayatolás derrocaron, le dieron un golpe de Estado a la familia del Shah, de los Shah, el Shah de Irán. Y ahora Irán se convierte en la nación que financia y que sostiene a todos los grupos terroristas del mundo entero. Ellos entrenaron a Hamas, tienen a Hezbollah en el Líbano, tienen a los Hutis en Yemen, tienen a ISIS, tuvieron a Al-Qaeda, tienen a los talibanes en Pakistán y en Afganistán también. En fin, ¿verdad? Irán se convierte en una nación terrorista. Pero qué ironía, al mismo tiempo, el crecimiento más grande de iglesias cristianas en el mundo es en Irán. Entonces, el problema no es con el pueblo de Irán. El problema no es con el pueblo de Cuba. Los cubanos son un pueblo hermoso. El problema no es con el pueblo de Venezuela. Los venezolanos son lindas personas. El problema no es con los brasileños. Son lindas personas también. El problema no era con los nazis. Son los gobiernos. Entendamos esto. Hagamos a un lado el pueblo y el gobierno. Son los gobiernos corruptos los que arrastran al pueblo y los convierten en víctimas. Los palestinos es un pueblo lindo, la mayoría. No es la culpa de ellos, es el grupo terrorista que los amenazó, que los controló, que los robó, por lo cual se desató esta guerra. Entonces tenemos que divorciar siempre a las personas, ¿verdad?, de los grupos o a los gobiernos del pueblo. Lo mismo, por ejemplo, me decían, oye, es que Trump, como persona, ¿verdad?, muy altivo y muy soberbio, divorcia la persona de Trump de la agenda de Trump. ¿Cuál es la agenda de Trump? A favor del matrimonio, en contra del movimiento LGTB, en contra del aborto, a favor de la familia, y como persona no tiene nada que ver. Pero si tú haces a un lado la persona de la agenda, te equivocas. Y también sucede lo mismo con las grandes personalidades que han muerto. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, era cocainómano y pedófilo. Y es el padre de la psicología, Virgen del Socorro. Padre de la psicología, un pedófilo y una persona que consumía cocaína y que a las 2 de la mañana se levantaba gritando, empapado en sudor. Él va a darnos una cátedra de decirnos cómo podemos conducir nuestra vida. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces tenemos que entender y tener un discernimiento más amplio en la vida que tú y yo estamos viviendo. Entonces Persia es una nación muy fácil de identificar. Cambió su nombre en 1935 y su odio contra la nación de Israel aumenta cada día más y más. Su objetivo principal es exterminar el Estado judío. Hace algún tiempo, antes de los ayatolás, fue un presidente que se llamaba Ahmadinejad. Ahmadinejad, presidente de Irán en aquel tiempo, subió al podio de las Naciones Unidas. Le permitieron hablar. Y esto lo encuentras en internet o en el Google. Ahmadinejad se llamaba él. Y enfrente de todo el mundo dijo que tenían que exterminar a Israel. Imaginemos, las Naciones Unidas, constituidas en 1946-47, para evitar una guerra nuclear y fomentar la unidad entre las naciones, se levanta una persona amenazando matar a la otra nación. ¿Por qué no le dieron un zapatazo, un jitomatazo y lo bajaron, verdad? Oye, no te atrevas a estar hablando de estas cosas, aquí estamos tratando de buscar la paz. Y amenazando a Israel desde el podio y diciendo que él era próximamente, a lo mejor, el Mesías del Islam. Entonces, Israel ha estado continuamente bajo el ataque de esta nación y actualmente esta nación, repito, sostiene a todos los grupos terroristas del mundo. Ahora, después de este ataque,
Estados Unidos le dijo a Israel, no vayas a contraatacar a Irán. Francia y todas las naciones de la Unión Europea le están diciendo a Israel, por favor, ya que ahí muera ya. Porque si tú vuelves a contraatacar a Irán, puedes desatar una guerra o una escalada mucho mayor, y dejemos las cosas como están. Pero Israel no va a dejar las cosas como están. ¿Por qué? Porque si mi vecino que está junto a mi casa me está mandando cohetes y les disparó a mis hijos con un rifle, casi los mata, y me dice la policía que yo no haga nada, ni que busque venganza contra ellos porque la policía no hace nada, ¿sabes una cosa? Háganse un lado la policía, mi familia está de por medio, y yo voy a tener que defender a mi familia antes de hacerle caso a alguien que está sin sentir lo que es una amenaza familiar. Entonces, ¿cómo puede una nación vivir cuando está siendo amenazada por sus vecinos que los van a destruir? Públicamente en las Naciones Unidas. Entonces, ellos van a hacer algo. No sabemos de qué forma, pero lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, se va a crecer Irán, continuará con las centrifugadoras de uranio 235, produciendo más y más material para bombas atómicas. En segundo lugar, vemos en el versículo 5 a Cus y a Fut. Estará cerca de Toluca Hus. Y Fut, ¿no habrán dicho mejor fútbol? ¿O se equivocaron aquí al escribir la Biblia? Cuando venimos a la Biblia, todo estudiante diligente de la Biblia, al encontrar palabras como las que tenemos nosotros, que describen naciones Edom, Moab, los moabitas, etcétera, etcétera, ¿cómo sabemos que son las naciones que actualmente se encuentran en el siglo XXI? Porque recordemos que en el siglo XIX, Inglaterra colonizó casi la mayor parte del mundo. La marina naval inglesa tenía el control de todos los océanos del mundo. La libra esterlina era la moneda que superaba cualquier otra moneda en el mundo. Y todo esto llegó a su fin hasta 1923, cuando Inglaterra derrotó al Imperio Otomano Turco. Y de 1923 a 1945 fue el único periodo de Inglaterra del dominio. Y fue Inglaterra la que dividió el Medio Oriente tal como se encuentra ahorita. Así, a Israel pintó una raya a los ingleses junto con Francia, y tú eres Cisjordania y tú eres Israel. Aquí está Jordania, Irak, Siria, que eran la Mesopotamia del Antiguo Testamento, y la Babilonia del Antiguo Testamento, la dividieron en dos. Irak y Siria en la Biblia estaban juntos. Y cuando vemos nosotros de qué forma el mundo ha estado repartido, Checoslovaquia lo eliminaron, ¿verdad? Ahorita ya está otras naciones en el sur de Europa que no existían antes con otro nombre, porque el mundo ha cambiado. Pero cuando venimos a Génesis capítulo 10, ahí se encuentran la descendencia de todas las naciones del mundo en que tú y yo estamos viviendo. En Génesis 10, la Biblia describe claramente que de los 3 hijos de Noé, todos nosotros descendemos en este mundo. Y cuando comprobamos esto, nos damos cuenta, en el capítulo 10 de Génesis, versículo 31 y 32, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. La descendencia de Sem. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué te quiero decir? Que tú y yo descendemos o de Jafet, o de Sem, o de Cam, que fueron los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron toda Europa o el mundo anglosajón. Los semitas, deben de la palabra antisemita, poblaron todo el Medio Oriente y el Asia Central. Y los camitas o los de Cam poblaron el continente africano.
Entonces, por ejemplo, aquí en México, todo lo que es Sudamérica, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, todos nosotros somos realmente migrantes, la mayoría. En Estados Unidos, los únicos norteamericanos genuinos son los apaches, los Sioux, los cherokees, las tribus que fundaron Estados Unidos y que vienen del estrecho de Bering desde Alaska y entraron al continente americano y comenzaron a fundar Estados Unidos, olmecas, tlaxcaltecas, chichimecas, aucas, en Ecuador, el Amazonas y todo lo que es el continente, todo lo que son indígenas vienen de Sem. De ahí que la mayor parte tienen los ojos un poco rasgados, un poco la nariz aplastadas, etcétera, etcétera, el pelo largo, y así vemos la ascendencia. Y todos los demás, cuando llegó Cristóbal Colón, cuando llegó Hernán Cortés, pues la mayoría eran indígenas. Entonces los españoles, blancos, güeros o de ojos azules, se mezclaron con las indígenas y nacieron los mestizos, la mezcla entre blancos y entre negritos, o entre más bien doraditos, ¿verdad? Porque no eran negritos. Entonces todos nosotros podemos ver también en México, en Sonora, puras mujeres güeras y de ojos azules y rubias en Sonora. De ahí era María Félix también. Mi esposa es güera de ojos azules y siempre en Estados Unidos, ¿qué? ¿Tú eres gringa, alemana? No, yo nací en Sonora. Soy más mexicana que las rajas de Chile. Vas a Argentina y la mayor parte de los argentinos, la mayoría de los argentinos, ¿verdad?, son blancos, de ojos claros, etcétera, etcétera, porque todos vienen de alemanes, de italianos, que huyeron después de las guerras a Argentina. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que cuando ya estamos en un mundo donde la Biblia nos muestra Cus y Fut, vemos nosotros en Génesis 10 de dónde descendieron. Versículo 6. Los hijos de Cam, ¿quién? Cus. ¿Y qué fundó Cam? El continente africano. Entonces Cus, que aparece en Ezequiel 38, lo ubicamos inmediatamente al norte de África. Mizraim, Fut, ahí está Fut, Cus y Fut, y Canaán, y los hijos de Cus, ya viene toda la descendencia. Entonces tenemos ya que la alianza que se viene contra Israel es Irán, Persia y Sudán y Etiopía. Cus y Fut, apúntalo en tu Biblia, pertenecen al actual Sudán y Etiopía, al norte del continente africano. Y posiblemente también se una Libia, se una Argelia y se unan otras naciones. Pero vemos nosotros que ahorita Cus y Fut, Etiopía y Sudán son de las naciones más musulmanas que en cualquier otro lado pudieras encontrar, a excepción de Indonesia, que es la parte donde más musulmanes existen. Vamos después a Gomer. Gomer, la mayor parte de los historiadores están de acuerdo que se refiere a los cimeros célticos de Crim Tartari. Gomer era conocida como la Guimarães del norte central de Asia, o la Capadocia. ¿Y dónde está Capadocia? En Turquía. Vamos a ver ahorita rápidamente, es una clase de historia rapidísima que les doy, un poco cansado, pero ni modo, es muy importante. Vamos a ver que la mayor parte de las naciones, síganme con cuidado ahora, que vamos a enunciar, pertenecen a Turquía. Turquía va a ser una de las principales naciones, junto con Irán, van a ser compadres para poder atacar a Israel. Pero veamos el desarrollo de Turquía. Turquía era una nación normal hasta que llegó Tayyip Erdogan, que es el presidente actual de Turquía. Vean ustedes las maravillas de la Biblia. Erdogan obliga que toda la Turquía sea musulmana, que adquieran, y es la religión, el Islam, la obligada por el gobierno. Él mismo se hizo un autogolpe de Estado
para matar a todos sus enemigos ahí en Turquía. Ahora que fuimos hace 2 años a Turquía, me acuerdo que recordamos Capadocia, Ankara, Estambul, y fue un recorrido precioso por las 7 iglesias que ahí estuvieron, porque es interesante que ahí estuvieron las 7 iglesias de Apocalipsis, del capítulo 2 y 3, en Turquía. Éfeso, la Odisea, Pérgamo, todas estuvieron en Turquía. No es coincidencia que al final de la historia Turquía se convierta en la nación más poderosa y enemiga del cristianismo, junto con Irán y las naciones islámicas del África. Entonces Turquía se convierte en una nación islámica y viene la invasión de Ucrania, y Turquía se unió a la OTAN, a la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte. La OTAN, para los que no sepan, es el ejército de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se formó un ejército para impedir que Stalin continuara avanzando y aprovechándose muchas naciones, como lo hizo con Alemania. Llegaron a Alemania y dividieron a Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Pusieron una barrera grandísima de ladrillos y de cemento, y no podían pasar los alemanes que estaban del lado oriental a ver a sus familias del lado occidental, porque el lado oriental era de la Unión Soviética, del comunismo. Hasta que en 1991 se cayó el muro de Berlín, cuando Gorbachev ordenó que lo derribaran. Y entonces Turquía, cuando Rusia invade Ucrania, qué importante es conocer un poquito la historia. Turquía se ve aislada porque Ucrania produce la mayor parte del grano en el mundo. Y además de eso, el petróleo y el gas viene de Rusia. Rusia provee el 65% del gas a Europa. Entonces, cuando comenzaron a amenazar a Putin, no, pues si no te sales de Ucrania, te vamos a quitar las transacciones de dinero del SWIFT y los bancos del Banco Central Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ya te va a financiar ni a dar crédito por ningún dólar ni por ningún euro. Putin se rió a carcajadas y le mandó un recado a Europa y les dijo: ah, sí, me están provocando, así, Alemania, ¿te vas a portar bien? Pues sí. Francia, me equivoco. Y la Italia, chéchale a mí. ¿Por qué? Porque si no se portan bien, les cierro la llave. Los dejo sin gas. Y entonces el presidente Biden, al darse cuenta que Europa se le estaba saliendo ya de la bolsa y que ya Estados Unidos no tenía el control que tuvo durante casi 75 años sobre Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó Europa a despertar y a darse cuenta que ahora estaban en medio de un sándwich, Rusia y Estados Unidos. Y de acuerdo a la Biblia, Europa va a tener que unirse con el Medio Oriente para formar una alianza de 10 naciones por el petróleo y depender del petróleo. Y de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Así que no especulemos ahorita que el anticristo va a surgir no, hasta que oigamos. Sigan con mucho cuidado, hermanos. Cuando oigamos que se forma un G10 de 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa o del Occidente, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2 del estatua de Nabucodonosor, los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor representan la última forma de gobierno mundial, y están divididas las 2 piernas del estatua de Nabucodonosor, Oriente y Occidente, porque Roma, vamos a ver más adelante, se dividió. La Roma occidental duró como cerca de 350 años y quedó en Roma, pero la Roma oriental, que se acabó en Constantinopla o en Estambul, duró casi 1000 años. Entonces Europa se divide entre el Oriente y entre el Occidente. De ahí las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor. Y vemos que dice en Daniel 2 que una piedra viene del cielo, golpea los 10 dedos, y de ahí nace el reino mesiánico de Jesucristo. En otras palabras, la Biblia es clarísima. Antes de que Cristo venga, la última forma de gobierno mundial serán 10 naciones. Y cuando oigamos que se formaron 10 naciones, y 5 de Europa y 5 del Medio Oriente,
van a tardar, no sé, 3, 4, 5, 6 meses en que de una de ellas surja el anticristo, derribe a 3 naciones de estas, él se convierta en el octavo y se forme la última confederación del gobierno mundial y de la economía mundial. Muy bien, regresando a Turquía, viene la guerra de Ucrania y entonces Erdogan le dice a Putin, oye, mándame grano, ¿no? Sí, ¿y qué más quieres? Y también petróleo. Sí, ¿y qué más quieres? ¿Y para qué te lo voy a mandar? Le dice Putin a Erdogan, es que pues si no me van a dar un golpe de Estado y mi pueblo, al faltarle comida, se van a levantar en contra de mí. Y le dice Putin a Erdogan, ok, pero recuerda que tú perteneces a la OTAN, al ejército de Europa. Y de acuerdo al artículo 5 de la OTAN, por ejemplo, si bombardean Bulgaria, o bombardean Rumanía, o bombardean España o Italia, que son naciones de la OTAN, todas las naciones se juntan para defender esa nación. Ucrania no pertenece a la OTAN. Y ahorita el propósito principal de la OTAN, presionada por Estados Unidos, es que Ucrania se meta a la OTAN, porque si se mete a la OTAN, entonces pueden poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú a 15 minutos de distancia. Y eso es lo que Putin previó. Cuando oyó que estaba avanzando la OTAN y que Estados Unidos planeaba ya hacer negocios con Zelensky, el presidente de Ucrania, que es judío, y que se vendió completamente a Estados Unidos, rodeó Putin con 150,000 soldados Ucrania para que ya no avanzaran y les dijo, aquí lo que quieran, aquí ustedes no entran. ¿Por qué? Porque además Ucrania pertenece a la coalición de Ezequiel 38, que es Magog. ¿Qué es Magog? Lo vimos aquí en la clase pasada con un mapa. Magog es toda la zona de Ucrania, Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, Kulikistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, Turquía, Armenia, toda esa zona entre el mar Caspio y el mar Negro, velo en tu mapa, en tu casa, todo eso es lo que se llama Magog, o los magogitas, que vienen de los escitas y que formaron casi la mayoría el Imperio Romano. Entonces, desde que invadió Ucrania, me acuerdo que el primer video que yo lancé en YouTube, preguntándome qué va a pasar, y lo dijimos, vuelvo a repetir, yo no soy profeta, la Biblia dice que Putin va a entrar a Ucrania y nadie lo va a sacar. ¿Por qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Ucrania pertenece a la zona geográfica de Gog y Magog, que fue lo que profetizó hace 2700 años la Biblia. Entonces, esto nos ayuda a poder tener una coherencia, porque oímos en CNN los politólogos y los filósofos y las opiniones y del radio y por aquí por allá, y toda la opinión del mundo, dice en 1 Juan capítulo 4, ellos son del mundo y el mundo los oye. El que oye a Dios nos oye. En esto distinguimos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No oigas al mundo. La opinión del mundo es variadísima. Inventan amarillismo profético, amarillismo literario. Siempre el mundo está buscando, los televisoras, cómo atraer la atención, hacer de una cosita así una cosa grande, y esto, y ahora la tercera guerra mundial, por aquí, por allá, porque el mundo entonces conecta la televisión y a ver qué está pasando, y mientras más público tengas, más financiamiento tienen los que están financiando las compañías de publicidad, la televisión. Más dinero tienen. Por eso ahorita las redes sociales están llenas de personas que, y esto y el otro, y el TikTok, y por aquí, por allá, ¿qué es lo que están haciendo? Y poner en contra. Y luego a mí me ponen, el hermano Alducin se peleó con el hermano Choyo Olivares, y ponen un video que jamás los dos tuvimos, que lo ponen a él, lo ponen a mí, ¿para qué? Para 3 seguidores nada más, para crear controversia. Y el hermano Alducin dijo esto, que yo nunca lo dije, o lo dijo así, o lo torcieron completamente, pero eso atrae seguidores. Hagamos oír, ¿qué dijo el hermano esto? Vamos a ver qué dice Nostradamus. Así está el mundo. Abramos los ojos por el amor de Dios. No creas todo lo que oyes.
Estamos en un mundo completamente al revés. Entonces Putin le dice a Erdogan, salte de la OTAN. Sin embargo, hasta ahorita Erdogan no se ha salido, porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa. Fíjense esto, ya se salió Inglaterra de la Unión Europea. ¿Se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra. Si se sale Turquía, Europa queda como un pollito desamparado, porque por un lado tiene a Rusia y por el otro ya a que le dé Estados Unidos. Pero aunque sea el válido de aparentemente de un borrego y el de un león a los lados, Rusia no tiene cómo defenderse, Europa no tiene cómo defenderse. Si se sale Turquía, y de acuerdo a la Biblia, Turquía se sale de Europa y de la OTAN para unirse, y tenemos hace 1 año, 2 años, las fotos de Erdogan, el ayatollah Khomeini, el presidente Xi Jinping de China y el presidente Putin, los 4 alegres compadres agarrados de la mano. Y comenzaron los de la OTAN, ¿verdad? El director de la OTAN y un general a tener miedo. Y ahora, si se nos va a Turquía y se va con Rusia, ¿qué hacemos? Y Estados Unidos con más miedo, porque su ambición es conquistar el mundo. Pero si Ucrania no es de Estados Unidos, no puede Estados Unidos conquistar el mundo. Porque el único trampolín para entrar a Rusia es Ucrania. Y ese es el problema de toda la guerra de Ucrania. Una guerra política de intereses políticos y monetarios. Y finalmente, vemos nosotros que Gomer es Turquía y Togarma también es Turquía. Togarma descendía de Noé a través de Jafet, Génesis 10 del 1 al 3. Y Tigaramú era la ciudad-estado en la región de la Anatolia, todo lo que es la zona de Magog en Europa. Y alrededor de Turquía se llamó la Anatolia. Búscalo en internet y en Google, el Asia Menor y la cual Turquía. Bíblicamente, entonces, Turquía se une a la coalición en contra de Israel. ¿Qué va a pasar? Irán no va a ser destruido. El dilema de Israel. Israel ahorita, para vengarse, no puede irse con los F-35 con sus aviones y lanzar cohetes al pueblo de Irán, a los civiles, porque no se vale. En una guerra no se vale eso. Lo único que han hecho eso es Hamas, que han matado civiles al entrar a Israel y los masacraron, los torturaron, etcétera, etcétera. Pero las leyes de la guerra de las Naciones Unidas prohíben matar civiles. Si hay muertos civiles, que siempre hay, tiene que ser, ¿verdad?, como víctimas o como accidentes. Cayó una bomba y pues sí, iba pasando por ahí el panadero y pues se tuvo que morir el panadero. Pero cuando va dirigido el ataque a los civiles, entonces ya entran o deberían de entrar las Naciones Unidas, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya tendría que intervenir también. Entonces ahorita Israel no puede atacar así y mandarle un cohete nuclear a Irán, porque repito, si ataca una planta nuclear de Irán, ¿qué va a pasar? Chernóbil, ¿se acuerdan de Chernóbil? La planta que explotó en Rusia, que sacaron la película, se llama Chernobyl o Chernóbil. Todo el gas y la radiación se iría a las naciones de junta, a Irak, a Irán, etcétera, etcétera. Y entonces contaminarían a los mismos iraníes y el mundo entero se volvería contra Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Israel para poder vengarse de la cantidad de drones que mandaron amenazándolos otra vez con destruirlos? Nadie sabe. Queda en puerta el espectro electromagnético, que es una bomba que avienta, es una bomba nuclear, pero vean cómo funciona. Va el avión de Israel, suelta la bomba y no cae al piso, explota como a 500 metros de la tierra, en el aire, y produce que todos los medios eléctricos, computadoras, el motor de tu carro se va a parar, no vas a oír, no va a haber internet, bloquea completamente todo lo que es la electricidad y todo lo que es el magnetismo de una ciudad. Y al hacer esto, pues hunde, ¿verdad?, a Irán en una desesperación tremenda. Podrían hacer esto. Es una bomba de la cual tienen miedo todas las naciones. Pero solamente podemos esperar, no sé, esta semana o la semana que entra, qué va a suceder, pero las cosas van a continuar complicándose
Israel no va a terminar con esta guerra, sigue con Hamas, sigue con Irán, sigue con Siria, Salmo 83, la invasión de Gog y Magog. En el quinto sello de Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Estamos hablando de 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas. En capítulo 9 de Apocalipsis, una tercera parte va a morir. Estamos hablando de casi más 1.500 millones más de personas. Estamos en un mundo muy feo, un mundo desarticulado. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de levantar los ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No pongan sus ojos o Colosenses 3 en la tierra, pónganlos en el cielo, donde nuestra vida esté escondida con Cristo. Y cuando Cristo venga, nuestra vida será manifestada juntamente con Él. ¿Qué hubiera pasado si a Dios no le hubiera agradado poner profecías en la Biblia? ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos este libro? Viviríamos en un caos de desesperación total. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué esperanza tenemos? Pero Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. No teman, pequeña manada, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Mientras pases por el agua, no te vas a ahogar, y por el fuego no te quemarás, porque Jehová es nuestro pastor, y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Su vara y su cayado, es la palabra de Dios, nos guardarán y nos infundirán aliento, para que nuestros corazones se alienten y abramos los ojos y el corazón y le digamos en esta noche, en esta mañana, estas palabras: inclina tus ojos a Jesucristo. Ahí desde tu lugar, dile: Señor mi Dios, mi Salvador, mi escudo, mi esperanza, mi protector, el Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra. Me has creado y existo para esta hora. Para este momento tú me creaste, el momento más emocionante de la historia, el más peligroso también, pero el más esperanzador. Porque yo formaré parte, Señor, de un grupo de millones de seres humanos que no vamos a experimentar lo que es morir. Vendrás por nosotros tal vez hoy mismo, mañana, una semana, y cuando abras los ojos, parecerá un sueño, nos sacarás del mundo para estar delante de ti, donde secarás mis lágrimas, donde no habrá dolor, ni enfermedad, ni tristeza, por cuanto todas las cosas pasaron y todas las cosas las harás nuevas. Te doy gracias por tan grande salvación y te pido perdón por ser un cristiano de tercera, un cristiano tibio, que nunca hablo de ti, Señor, a mis amigos ni a mis familiares. Perdona la vergüenza que he tenido y el temor de levantar la espada del Espíritu, que es tu palabra, y dar testimonio con el poder del Espíritu Santo que viniste al mundo, Jesús, a quitar la muerte, a sacar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que eres y por todo lo que significas en mi vida. Y en este momento, si hay alguna persona que aún no tiene a Jesucristo, dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero vivir así. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haríamos sin la Biblia? ¿Qué haríamos sin la Biblia? ¿Qué haríamos? ¿Qué refugio buscaríamos en Buda? ¿En Nostradamus? ¿En Mahatma Gandhi? ¿En Mahoma? ¿En Sócrates? ¿En Platón? ¿En Alejandro el Magno?
Dime quién es, como dicen en mi tierra, tu gallito giro. Compáralo con Jesucristo. ¿Qué otro libro podríamos acudir? ¿El Corán? ¿El Popo? ¿Los Vedas? ¿El Ramayana? ¿El Tripitaka de Buda? ¿Qué otro libro contiene el consuelo, la esperanza, las profecías que ante nuestros ojos se están cumpliendo para poder realmente hincarnos cada día y acercarnos cada vez más a nuestro Salvador? Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo